Este episodio contiene situaciones que pueden resultar particularmente fuertes o perturbadoras para algunas personas. Si eres alguien sensible, te recomiendo pasar a otro episodio. Y si decides quedarte, debo pedirte, como siempre, el mayor de los respetos. En el año 2020, en una cuenta de Reddit dedicada a encontrar programas y películas, de esas que recuerdas de tu infancia pero no conoces el nombre, hubo una publicación muy particular. Alguien intentaba recordar el nombre de un show de televisión infantil, con marionetas que, según recordaba por la calidad, debió haber sido producido durante los 80. De acuerdo con la descripción dada por el usuario, aquel programa presentaba la vida de una familia, conformada principalmente por un abuelo, una madre y 2 niños. La naturaleza de los episodios era del tipo instructiva y religiosa, frecuentemente mencionando la obediencia a Dios y a los líderes de la iglesia. No pasó mucho antes que otros usuarios comenzaran también a recordar haber visto aquel show, el cual de repente decía o presentaba cosas un tanto extrañas. El programa en cuestión era Life with Grandpa, la vida con el abuelo, del cual, por cierto, puedes encontrar varios fragmentos en internet. En él podemos ver al abuelo, una especie de hombre sabio, incuestionable y amoroso que vive con quien parece ser su hija y sus 2 nietos, de los cuales resalta David, o Davidito, como le dicen. Las marionetas que aparecen no son particularmente tétricas, aunque sí es posible deducir un bajo presupuesto de producción, y los personajes te generan el famoso Uncanny Valley. Ese sentimiento cuando ves algo que parece humano pero sabes que no lo es, como si aquellos títeres tuvieran una voluntad más allá de la persona que los manipulaba. Como en otros shows del estilo, Life with Grandpa reitera de forma extenuante la importancia de la obediencia absoluta y la entrega total del cuerpo y la mente a la voluntad divina. Retrocedamos un poco más. Para ser más exactos, en enero del año 2005, Ricky Rodríguez, un hombre de 29 años, había invitado a Angela Smith, una mujer vieja conocida de su infancia, a cenar en su apartamento en Tucson. Angela había sido su nanny, una mujer que lo vio crecer junto con sus padres, y con la excusa de reconectar fue que recibió aquella invitación. Ricky apuñaló a Angela Smith hasta arrebatarle la vida una tarde del 9 de enero del 2005. Horas después, se dio un tiro en la cabeza. Tal vez te estés preguntando por qué te cuento estas cosas. ¿Qué relación puede haber entre el crimen de Ricky Rodríguez y aquel extraño programa de televisión de los 80? A simple vista pueden parecer sucesos aislados, sin embargo, están estrechamente conectados por una de las historias más escalofriantes y miserables de las que me ha tocado leer. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? Quédate bajo tu propio riesgo. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Hasta este punto de mi vida todavía no escucho de ninguna religión cuyas tácticas de conversión no incluyan el abordar a personas en situaciones vulnerables. Por supuesto que todos tenemos problemas, y muchas veces estos llegan a tal punto que nos hacen perder la esperanza. Es ahí que muchas religiones se introducen en la vida de la gente, ofreciendo confort y la promesa de una mejor vida venidera. Si bien hay que reconocer que en más de una ocasión esto ha resultado de forma positiva, creo que no debemos ignorar el hecho de que la manipulación en masa puede ocasionar tragedias horrendas. Si te gusta este contenido, te agradecería mucho que calificaras el podcast con 5 estrellas y lo compartieras con alguien. Eso impulsa mucho su crecimiento. No olvides darme follow en Instagram y TikTok. Los enlaces están en la descripción. Para esta historia debemos ir un poco más de 100 años en el pasado, un 18 de febrero de 1919, fecha en la que nació David Brandt Berg, en Oakland, California. Hijo de Hjalmar Emanuel Berg, un hombre de origen sueco, y Virginia Brandt, reverenda de la Iglesia Evangelista Cristiana.
David era el menor de 3 hijos y su familia provenía de una larga tradición de reverendos y sacerdotes pertenecientes a los discípulos de Cristo, también conocidos como la Iglesia Cristiana. La madre de David estuvo a punto de romper con esta línea, habiéndose identificado como atea durante sus años de universidad. Sin embargo, poco después de dar a luz a su primer hijo, sufrió un accidente que le fracturó la espalda y la dejó en cama por 5 años. No había esperanzas de que volviera a caminar. Pero una repentina sanación la hizo regresar a su fe cristiana, y junto con su esposo profesaban aquella experiencia como una auténtica intervención divina. Para mí sería complicado explicar por qué, pero este discurso de algún modo iba en contra de la doctrina de su congregación, por lo que fueron expulsados de los discípulos de Cristo. Se unieron entonces a la Alianza Cristiana de Misioneros. Sin embargo, también la abandonaron y se convirtieron en predicadores independientes. En este contexto fue que David nació. Eran una familia de predicadores viajeros. Sobrevivían de la caridad de las diversas congregaciones que visitaban. Para cuando David tenía 5 años, su familia se instaló por fin en Miami, Florida, donde sus padres enseñaban en el tabernáculo del Evangelio. En el futuro, David relataría que cuando alcanzó la pubertad, comenzó a tener intensos estímulos sexuales. Recordaba que en una ocasión, en la iglesia, mientras su padre daba un sermón, susurraba con un amigo esta situación. Su amigo entonces le dijo la forma en la que podía darse placer a sí mismo. Con esto, David descubrió el onanismo, o la masturbación, y lo hacía de manera frecuente. Según contaba, en una ocasión su madre lo sorprendió en el acto y a modo de castigo lo forzó a terminar lo que estaba haciendo en presencia de su padre. Durante toda su infancia y juventud, David acompañó a sus padres en sus viajes y enseñanzas, sirviendo como asistente y como maestro eventualmente. Paralelo a esto, culminó con sus estudios profesionales en la Elliott School of Business Administration. David se casó por primera vez el 22 de julio de 1944 en Glendale, California, con una mujer llamada Jane Miller. Este matrimonio engendró 4 hijos, a quienes se referían como Deborah, Aaron, Josiah y una de las más protagónicas, Faith. Junto con su familia y siguiendo la tradición, David se mudó y comenzó a fungir como ministro en la Alianza de Misioneros Cristianos en Valley Farms, Arizona. Sin embargo, fue expulsado de ahí por conductas sexuales inapropiadas y enseñanzas fuera de la doctrina. Pero él contaría que su expulsión se debió a que intentaba diversificar racialmente la comunidad. Seguido, David le mencionaba a su esposa Jane que la Biblia decía que un hombre podía tener más de una esposa y que eso estaba bien. Jane no estaba de acuerdo con las ideas de su esposo y sabía que no le era fiel durante sus viajes de predicación. La familia Burke se mudó un par de veces más, primero de regreso a Florida y después a Texas, donde según David, mientras él y su familia tocaban la guitarra y cantaban bajo las estrellas, tuvo una inspiración divina. En esta especie de revelación, supo que debía viajar a California, donde todos estos jóvenes cantaban también, para predicarles. Fue así que en 1968 la familia llegó a instalarse a Huntington Beach, donde comenzaron a dirigir una pequeña cafetería. Para entender este contexto, hay que saber que los 60s y 70s fueron décadas donde surgieron numerosos movimientos de contracultura. En una California impregnada de la cultura hippie, era muy común encontrar todo tipo de personas de todas las edades y creencias en las calles. Si has escuchado de personajes como Charles Manson, sabrás entonces que hubo muchos autoproclamados profetas, que se aprovechaban de la inocencia de algunos jóvenes para manipularlos a su antojo. Inspirados por un grupo llamado Gente de Cristo, la familia Burke inició su propia congregación de alabanzas. La llamaron Jóvenes por Cristo. Imitando la parafernalia de la época, con cabello largo, guitarras acústicas, kimonos, lentes oscuros, etc., la familia comenzó a predicar desde su pequeña cafetería, que comenzó a ser frecuentada por la gente de Cristo, quienes terminaron uniéndose a ellos. Cada vez más gente se interesaba por David y su familia.
quienes comenzaron a llevar su mensaje a las calles y a la playa. Sus hijos tocaban e invitaban al público a unirse a sus alabanzas. Tenían varios lemas muy efectivos para la época. Uno de ellos era: abandona todo por Cristo y al demonio con el sistema. Conforme sus seguidores iban en aumento, David cambió el nombre de su movimiento y los bautizó como los Niños de Dios en 1969. De 50 pasó a tener 200 seguidores en cuestión de meses y comenzaron a viajar en caravanas. Aquí encontrabas a todo tipo de gente, desde profesionistas, exconvictos, hasta pequeñas familias que buscaban un modo alternativo de vida. Era muy fácil ser seducido por los Niños de Dios. Cualquier persona era bienvenida a unirse y predicar, sin importar su preparación religiosa o académica. Solían hacer protestas contra el sistema afuera de las escuelas y prisiones. De hecho, muchas de sus acciones están bien documentadas en diversos trabajos que puedes encontrar en internet. La gente decía que era como entrar a una burbuja de amor y brillo. Como muchas otras sectas, los Niños de Dios tuvieron una evolución ideológica, y para 1970, de regreso en California, comenzaron a anunciar una especie de apocalipsis. Comenzaron a vestirse con túnicas de telas oscuras y se untaban ceniza en la frente, intentando decir que pronto Estados Unidos sería destruido. Basado en enseñanzas de su madre, quien para entonces no tenía mucho de haber fallecido, David anunciaba un anticristo, el hijo mismo del diablo, que se alzaría desde Egipto y destruiría América. Para este punto, los Niños de Dios tenían tantos miembros que comenzaron a dispersarse en comunas a lo largo del país. Ahí vivían hombres, mujeres y niños. A estos sitios se referían como colonias, pero posteriormente los llamaron hogares y albergaban entre 30 y 50 miembros de la secta. De hecho, hay personas famosas que nacieron aquí, o que cuyas familias pertenecieron a este culto. Un par de ejemplos son Ross McGowan y Joaquin Phoenix. Los seguidores comenzaron a referirse a David como Moses, el nombre en inglés para Moisés. Realmente lo veían como un profeta. A partir de 1971, la secta tomaría un curso bastante siniestro, cuando David comenzó a comunicarse a distancia con sus seguidores a través de lo que llamaban Moe Letters, las cartas de Moe. Estas eran ilustraciones tipo cómic con diversos mensajes, en el que el líder de la secta, es decir, David, era representado como un león. Hay varios números en internet, de hecho. A través de las Moe Letters, David comenzó a difundir su ley del amor, que básicamente proponía que el sexo era siempre positivo si había amor, no importaba la edad. Esto, por supuesto, fue alarmante desde el principio. En 1974 se instituyó el flirty fishing, o la pesca coqueta, en la que David decía que debían atraer nuevos miembros al culto a través del sexo, tanto entre mayores como menores de edad. Bajo el lema de Make It Pay, haz que pague, a los miembros se les exhortaba a aceptar sumas de dinero a cambio de tener relaciones con los potenciales conversos. Todas las ganancias se entregaban íntegramente a David. A partir de aquí, las cosas no harían más que empeorar. Los miembros de los Niños de Dios tenían la misión, o las órdenes, de traer más personas. Para esto, como ya mencionamos, utilizaban la pesca coqueta. El problema era que había muchos menores de edad involucrados. Además, se sabe que David fomentaba las relaciones incestuosas, incluyendo el sexo entre madre, padre e hijos de todas las edades. Además de practicar el swinging, o el intercambio de parejas, cosa que no está mal siempre y cuando se haga de forma responsable y consensuada, pero este no era el caso. En un documental llamado Los Niños de Dios, el cual no te recomiendo ver si eres muy susceptible, podemos ver varias escenas de los eventos que realizaban en estos hogares. Una mujer testifica que cuando tenía unos 12 o 13 años, quisieron forzarla a participar con otras mujeres mayores a hacer striptease frente a otro grupo de miembros. Ella se rehusó y se encerró a llorar en el baño. Sin embargo, al poco tiempo, no pudo escapar de su destino. Cuenta que para los niños era terrible vivir ahí.
Podías estar en la cocina lavando trastes, cuando de repente te abordaba un hombre o mujer, dependiendo el caso, por detrás y comenzaba a besarte y a tocarte de manera depravada. Ante estas situaciones había que sonreír y actuar de una manera recíproca, aceptándolo como una bendición. Y es que no había mucho que hacer, la gente entregaba su dinero y posesiones al culto cuando entraban, no había a dónde ir. Eran forzados a alejarse de sus familias, y la promesa de un terrible destino si abandonaban el grupo retuvo a muchas personas conscientes de que todo aquello estaba mal. Según David, el sexo era algo totalmente aceptable y divino, siempre y cuando se realizara con amor. La edad no importaba. Eso sí, no aprobaba las relaciones entre el mismo sexo. Pues bien, estas prácticas comenzaron a llamar la atención de las autoridades. Para 1973, la secta ya se había esparcido por Europa y América Latina por órdenes de David. Temiendo su captura, David huyó a Europa, donde se sabe que se estuvo moviendo entre países como Portugal e Inglaterra. Este último, por cierto, recibió con los brazos abiertos a la secta. En este momento debemos ir atrás unos cuantos años, a 1969, cuando los Niños de Dios aún era un grupo limitado de jóvenes cantando en California. En ese tiempo, David conoce a Karen Serby, una mujer que se unió a la congregación y posteriormente se convertiría en su secretaria personal. Eventualmente, David se separaría de Jane, su primera esposa, y se casaría con Karen, haciéndola la co-líder del culto. Todo esto, según comunicó, fue por inspiración divina. Estos dos iban juntos a todos lados, y conforme los escándalos del culto se hacían más conocidos, ellos hacían menos apariciones públicas. Se sabe, sin embargo, que en 1974, mientras Karen Serby estaba en Tenerife, Islas Canarias, en España, quedó embarazada de un hombre a través de la pesca coqueta. Y el 25 de enero de 1975 nació Ricky Rodríguez. David lo adoptó como suyo y lo nombró David Moses Serby. A pesar de que Karen y David, los líderes de la secta, que ahora pasó a llamarse la Familia Internacional, no estaban físicamente presentes, sí que se comunicaban con sus seguidores en todo el mundo. Esto lo hacían a través de las ya mencionadas Moe Letters, estos cómics ilustrados en los que se difundían las ideas y mandamientos de la secta. Dichas normas iban desde lo depravado hasta lo absurdo, como cuánto papel de baño utilizar. 3 cuadros es más que suficiente. Más que eso, es desperdiciar el dinero del Señor, o tener que estar siempre acompañado por otro miembro del culto. También había crudas anécdotas de David. En una, relataba cómo llegó a tener un fuerte deseo sexual por su madre, y que se arrepentía de nunca haberse atrevido a abordarla de ese modo. La Familia Internacional tenía varios videos de enseñanza. David, a través de sus comunicados, les dijo a sus miembros que era bueno que se filmaran interactuando de forma obscena entre ellos. Esto, por supuesto, incluía la aparición de niños. Estas cintas serán enviadas a David, además de, según investigué, ser distribuidas de manera discreta por cuantiosas sumas de dinero. De acuerdo con las fuentes que leí, estas cintas llegaron a ser producidas y distribuidas en países como Argentina, Filipinas y Australia. A finales de los 70, David Berg publicó un libro, por llamarlo de algún modo, que no estaba a la venta ni para difusión, sino que era para consumo exclusivo de los miembros de la secta. Dicho libro se llamó La historia de Davidito, y era una especie de guía de crianza dirigida para los padres y madres. Un trabajo verdaderamente vomitivo. ¿Recuerdas a Ricky Rodríguez o David Moses Serby? Pues bien, él era Davidito, el protagonista de este libro, y en múltiples textos y fotografías aparecía en situaciones depravadas con personas adultas, incluyendo a sus padres. Esto pasaba desde que tenía apenas 18 meses de edad, cuando comenzó a ser objeto de terribles abusos por parte de varias personas, y todo está documentado e ilustrado en este libro. Con frases como un trío a los 3, Davidito y su hermana Cristina, además de otros niños, fueron forzados a participar en múltiples escenas en las que se instaba a los padres a estimular sexualmente a sus hijos desde que fueran bebés.
En este libro también aparecían Sarah y Alfred, supuestos tíos de Davidito, quienes también estaban involucrados en estos abusos. Las caras de los adultos, sin embargo, están cubiertas y censuradas por rostros dibujados como en un cómic. Hay muchas fuentes en las que puedes encontrar documentaciones fidedignas de esto, pero te advierto, es repugnante, algo que, honestamente, desearía poder olvidar o nunca haber visto. Aprender a divertirse a los 20 meses era uno de los capítulos de este libro y trataba sobre Davidito recibiendo estímulos orales por parte de sus nannies, es decir, mujeres miembros de la secta. Una de ellas se llamaba Angela Smith. También a principios de los 80, la secta comenzó a lanzar videos y programas educativos para niños, entre los que se encontraba Life with Grandpa, en el que, como ya mencionamos, Davidito era uno de los personajes centrales. Y es que David había tenido la visión de que Davidito sería quien continuaría con la secta en el futuro. Los escándalos de la familia internacional cada vez eran más difíciles de cubrir, y entre finales de los 80 y principios de los 90 comenzaron a haber redadas policíacas en países como Francia y España, de donde fueron rescatados decenas de cientos de niños que vivían en estas comunas. Apenas cumplió la mayoría de edad, Ricky Rodríguez, o Davidito, dejó la casa familiar y se mudó a Budapest, Hungría, donde conoció a su novia, Elixia Munomel. Los siguientes años fueron tortuosos. De acuerdo con Elixia, Ricky siempre intentó dejar su pasado atrás y recuperarse de sus traumas, pero como sabemos, la tragedia llegaría eventualmente. El objetivo de Ricky Rodríguez era terminar con la vida de su madre en venganza. Sin embargo, por más que buscó, no pudo localizarla, y en su lugar solo terminó con la vida de una de sus nannies, Angela Smith, aquel día de enero del 2005. Antes de hacer esto, David filmó un video contando sus planes y motivaciones. Una cinta verdaderamente triste y perturbadora. Puedes encontrarla en YouTube. Luego del crimen, Richard abandonó el lugar y condujo a California, desde donde llamó a varios parientes, notificándoles que había un cuerpo en su apartamento en Arizona. Luego llamó a Elixia, diciéndole que había asesinado a Angela Smith. Le contó que, agonizante, la mujer nunca entendió qué fue lo que hizo mal. La llamada terminó y Ricky se disparó en la cabeza. Por cierto, David Berg murió el 1 de octubre de 1994, a los 74 años, en Portugal, en completa libertad y en compañía de su esposa, Karen Serby. Quisiera decirte que este es el final de la historia, pero está lejos de serlo. A pesar de los avances, poco ha podido hacer la justicia en proporción al terror causado por esta secta. La familia internacional continúa existiendo. Supuestamente lamentan los hechos ocurridos en el pasado, como muchas otras religiones que se justifican en la época, o el contexto, o los errores de otros, o la mala interpretación, o la difamación, etc. Karen Serby es la líder actual, y su página de internet te recibe con una frase que dice: «Cada uno de nosotros es único a los ojos de Dios. Su gran amor y gracia alcanzan a todas sus creaciones por igual». Gracias por escuchar el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado. Si llegaste hasta aquí, por favor califica el podcast con 5 estrellas y compártelo. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y TikTok. Te dejé los enlaces en la descripción. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.